Bueno, vamos a hoy día, antes de entrar ya ahí al Eclipse, vamos a trabajar con varias tablas ahora. Entonces vamos a tener que ver el concepto, cómo hacer con tablas relacionales. Vamos a ver lo que en otra materia, que en algún momento ya van a empezar a ver cómo trabajar con varias tablas. Ustedes estuvieron viendo algo en la otra materia de normalización, normalizar una base de datos, o sea, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, voice code, algo así. ¿Les suena algo lo que estoy hablando? Coméntenme por el chat si les suena algo esto del concepto de normalizar una base de datos. ¿Vieron? Exactamente. Entonces, ¿han visto algo del concepto de que por ahí no? Si lo vimos fue muy por encima, no, por lo menos. Bueno, no importa, en esta materia sufrirán en otra materia el tema de normalización. La idea es que uno no, cuando tiene que almacenar información, no puede pensar que en una sola tabla va a tener toda la información. Uno va a tener que empezar a dividir las informaciones en distintas tablas. Y ahí surge el concepto de cómo empezar a organizar la información en distintas entidades. Y yo he traído, o sea, la idea no es que ustedes van a normalizar, yo acá les digo, vamos, supongo que tenemos que almacenar datos de libros. Necesitamos almacenar datos libros y una información de todo libro, además del título, autor, precio. Todo libro pertenece a una determinada editorial. Esa editorial tiene un determinado nombre, una dirección donde está ubicada esa editorial, el teléfono, mail de la editorial. Entonces no convendría en una única tabla libro, estar guardando por cada libro el nombre de la editorial, el teléfono de la editorial, la dirección. Ahí estamos en un caso donde conviene separar esas dos entidades, lo que va a ser la información de libros y la de editoriales. Y lo que uno hace en la tabla libros, lo que va a guardar es una referencia a la otra tabla, a las editoriales. Entonces uno va a codificar. La tabla de editoriales vamos a tener el código de editorial, el nombre de editorial, la dirección de la editorial, el teléfono de la editorial. Y en la tabla de libros únicamente vamos a guardar el código de la editorial. ¿Sí? Yo acá podría tener, luego voy a insertar en la tabla de editoriales, bueno, el nombre, la dirección, el teléfono, se va a generar automáticamente el código. ¿Sí? Si quisiera lo podría cargar, por supuesto, acá podría poner código, el 1, 2, 3, el número que yo quiera, pero acá, según estos tres insert, se van a generar para la editorial Planeta el código 1, el MC2, para la editorial Siglo XXI, el código 3. Entonces en la tabla de libros, ¿qué es lo que uno va a cargar? En la tabla de libros guardaremos el título del libro, el autor, y lo que vamos a guardar, además del precio, vamos a guardar... acá en este orden, yo he cargado el segundo o el tercer campo, código editorial. Entonces acá es donde guardamos el código editorial. Si yo cargo un 1, estoy haciendo referencia a la editorial Planeta. Si cargo un 1, editorial Planeta. Si cargo un 2, estoy haciendo referencia a la editorial MC. Lo mismo acá un 2 al MC. La idea de codificar y de separar en tablas, por un lado, nos ahorra, porque si yo todos estos campos los traigo a la tabla de libros, estaría haciendo mal uso de la información. Digamos, si yo acá traigo el nombre, la editorial, la dirección y el teléfono, si bien va a funcionar, pero cada vez que cargo un libro tengo que cargar el nombre de la editorial, la dirección donde queda la editorial y el teléfono. Lo cual, si en algún momento cambia el teléfono la editorial, tengo que ir a todos los libros que pertenecen a esa editorial y cambiarle el teléfono en muchos lados. En cambio, si esta información está en una tabla relacionada, en la tabla editorial, cuando cambie el teléfono, vengo al código de la editorial respectiva y cambio un solo lugar el teléfono. Acá yo ya la he particionado porque necesito
almacenar cierta información de editoriales en esta tabla y en la tabla de libros de esta, pero están relacionados la tabla libros con el código editorial. Yo les voy a pasar para que ejecutemos esto entre todos en el sitio, el SQLite Open, para que veamos este select. Les paso ahí por el campus, copien esto en el sitio, se lo pasé por el campus y entremos a la página SQLite Online y peguemos ese bloque de código. El código que les acabo de pasar, cópienlo en el SQLite y lo vamos a ejecutar, este bloque. Podemos ejecutarlo muchas veces porque todas las veces borro las tablas de la base de datos y vuelvo a cargar los datos. Está todo armado de tal forma para que no genere ningún problema. Abramos el sitio SQLite Online. Y veamos. Bueno, si ya lo han copiado, ahí ejecutado, vamos a analizar. Veamos la tabla, veamos ahí la tabla editoriales. La tabla editoriales tiene 4 campos. La tabla editoriales, si ustedes lo ejecutan, tenemos que ir a la... Fíjense, las pestañitas de abajo están 3 select ahí. Vamos a analizar primero el select. El primer select, muy sencillo, select asterisco from editoriales. ¿Qué es lo que hace el select asterisco from editoriales? Lista todas las filas de la tabla editoriales. Si bien yo podría haber puesto en vez de asterisco, ¿qué podría haber hecho? O sea, si lo hubiera hecho más largo, hubiese sido código, el nombre editorial, dirección, teléfono. Ejecutamos exactamente el mismo resultado. Entonces, el primer select, yo digo, recuperar de la tabla editoriales todos los campos, código, nombre, dirección, teléfono, y nos está mostrando 3. ¿Por qué 3? Porque hicimos la inserción de 3. Ahí están los 3 insert. Insert into editoriales, nombre, dirección, teléfono. La editorial Planeta tiene el código 1. Se generó automáticamente porque en el insert no ha indicado que se cargue el código. Luego inserten la tabla editoriales, la editorial MC se genera el código 2 y en el siglo XXI se genera el código 3. Bueno, estas son las 3 filas que tiene la tabla editoriales. Posteriormente he hecho una impresión también select asterisco from libros. Veamos la pestañita 2, que es el segundo select, este de acá. Acá no indiqué los campos, pero es lo mismo. ¿Qué se va a imprimir? Se van a imprimir código, título, autor, precio, código editorial. Entonces, si analizamos este select, código, título, autor, precio, código de editorial, son los 3 campos y se nos imprimen las 6 filas. Las 6 filas coinciden porque yo he hecho las inserciones acá. Insert into libros. En título cargué el Aleph, por eso ahí está el Aleph. No cargué el código. Si hubiese cargado el código, tendría que ser código. Fíjense, si cargan código acá y lo inicializan en 10, fíjense que yo cambio código y lo digo que empiece en 10. Lo vuelvo a ejecutar y ¿qué es lo que pasó? Es el código 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, si yo eventualmente al primero lo inicializo con 10, el auto increment continúa del valor que yo le he dado. ¿De acuerdo? O sea, en muchos casos yo no lo voy a inicializar, pero si hubiese querido que empiecen los códigos a partir de 10, al primer insert lo cargo con 10 y los códigos se van a empezar, código del libro a partir del 10. Ahí lo volví a hacer que se genere automáticamente. En la pestaña 2 tenemos el resultado del segundo select y vemos que va a partir de 1. Tengan en cuenta por qué cada vez que lo ejecuto se pierden los datos, porque estoy borrando las tablas. Esto normalmente no va a ocurrir en una aplicación propia de uno. O sea, uno nunca va a estar haciendo el drop table, if exit y creando la tabla todas las veces. Lo hacemos acá nada más para el aprendizaje de SQL. ¿De acuerdo? Normalmente nosotros veíamos que en el onCreate del SQLite Open Helper que hacemos esa clase, creamos la tabla y en un momento empezamos a poblar llamando al método insert y se ejecutaban los comandos insert en la tabla.
Pero acá, como estamos analizándolo un poco al concepto de base de datos, yo siempre primero la borro a la tabla, la creo e inserto algunos datos de prueba. Estamos viendo hasta ahora lo que veíamos el otro día, en forma independiente, la tabla editoriales, la tabla libros, pero en la tabla libros yo tengo el código del libro. Si vemos el select, no tengo el código libro, tengo, además del código libro que se genera automáticamente, tengo el código de la editorial. Si yo imprimo todos los datos de la tabla libros, ahí aparece código editorial. Pero para un usuario que quiere ver las editoriales, este select no le sirve mucho con respecto a la editorial, si se fijan. ¿Sí? Este select, por más que yo ponga los campos, no hay forma de sacar el nombre de la editorial acá, con este comando select. Si yo trabajo en el select únicamente con la tabla libros, no hay forma que tenga el nombre de la editorial. Y ahí surge el concepto de el modelo de base de datos relacionales. ¿Por qué relacionales? Porque las tablas se relacionan. Yo acá tengo la tabla libros y va a estar relacionada con la tabla editoriales por el código editorial. Una primera aproximación podría decir, y si yo hago esto, select, yo quiero imprimir, por ejemplo, de la tabla de libros quiero imprimir el título, y de la tabla de editoriales quiero imprimir, de editoriales tenemos un campo que se llama el nombre. Si pongo from libros, me va a dar un error acá, porque no existe el campo nombre. Error, no existe la columna nombre en la tabla libros. Y si le digo coma y le pongo la tabla editoriales, fíjense lo que pasa acá. Yo el from indico las dos tablas. Y vamos a la pestaña 4. La pestaña creo que le he puesto en la tercera. Vayan a la pestaña tercera y van a ver que aparece el libro. El Aleph, está bien teóricamente, fíjense el Aleph, pero ¿de qué editorial es el Aleph? Tendría que ser la 2. Pero acá dice el Aleph es de la editorial Planeta MC, siglo XXI. Antología Poética es de Planeta MC, siglo... O sea, hace un producto de las dos tablas, si lo hacemos de esta forma. Fíjense, ese select me genera por cada fila de la tabla de libros, se combina con cada fila de la tabla de editoriales. No nos sirve este caso porque hace un producto. Fíjense, todas las filas se generan. Por cada libro se va a generar 3 filas acá. Java en 10 minutos, 3 porque hay 3 editoriales. Y si hubiera 100 libros y 50 editoriales, sería 100 por 50. 100 por 50, esa sería la cantidad de filas que me va a generar. Esta forma de recuperarlo quiere decir que no me sirve. O sea, yo si indico nombres de un campo, de una tabla y de otra, y en el from indico las dos tablas, no me soluciona el problema. ¿Cómo voy a hacer para trabajar con tablas relacionales? Yo acá, se lo voy a hacer más sencillo. Voy a recuperar, yo quería recuperar el título y el nombre de la editorial, dijimos. Título del libro y el nombre de la editorial. Yo voy a decir, ¿de dónde lo voy a extraer? Del from de la tabla libros. Voy a borrar los alias por ahora, para que se entienda más. Si yo nada más indico from libros nada más, no va a funcionar. Pero hay una palabra clave, digamos, en realidad es el join, lo que se llama, en el comando select, que me da una cláusula, precisamente se llama así, una cláusula join, que me sirve para combinar, unir, join, hacer el apareo con la tabla de editoriales. ¿Y por qué campos se van a aparear, digamos? On es una palabra clave y va a ser de la tabla libros el código editorial y de la tabla editoriales por el código. O sea, estas dos tablas están relacionadas por el código editorial. Yo enlazo esta con esta de acá. Y si nos fijamos ahora este select, lo ejecutamos, no funciona. A ver qué es lo que he puesto mal acá. No existe la columna editorial.código. Editorial
Editoriales, sí, la tabla no se llama editorial, editoriales.código, y ahí va a funcionar. Vamos a la tercera pestaña y fíjense, ahora sí me trae el comando select correctamente. Eso es emparejamiento, exactamente. El concepto el apareo o emparejamiento de dos tablas. Lo logramos con el join. Yo digo, unir con la tabla editoriales, y el emparejamiento yo lo hago acá después de la palabra clave on, y yo ahí indico los dos campos por el que hago el emparejamiento. Yo de antemano tengo que tener claro de que estas dos tablas están relacionadas por el código editorial con respecto al código de la tabla editoriales. La sintaxis, como vemos, es: si yo quiero sacar el título del libro y el nombre de editorial a que pertenece, fíjense, estos dos campos pertenecen a tablas distintas. El título del libro y el nombre de editorial. Las vamos a vincular por el código editorial. Este código está relacionado. Esta es lo que llama una clave foránea en la tabla de editoriales. Yo con este código vengo a esta tabla y busco ese código. Por eso cuando yo inserté acá en libros, yo no cargué acá en el código libro uno que no exista. No cargué un 13. Porque editoriales tenemos nada más la 1, 2 y 3. Yo inserté 3 editoriales. ¿Qué códigos se generaron? El 1, el 2 y el 3. Entonces yo en los libros pertenece el editorial 2, pertenece al editorial 1. Acá tendría que tener, imaginemos, una hojita con los códigos que pertenece a cada editorial. Después vamos a ver cómo en el programa se lo vamos a mostrar. No es obligatorio hacer el foreign key. No todos los gestores de base de datos tienen el foreign key. Eventualmente en SQLite existe sintaxis para crear los foreign key y que genere errores o haga borrados en cascada. Pero no quiero entrar en ese problema en este momento. Pero si vos has estado estudiando un poco de SQL un poco más profundo, existe en SQLite la forma de definir cuando creamos las tablas, definir que es una clave foránea a cierto campo con respecto a otra tabla. Pero en este momento no quiero entrar, digamos, a empezar a ver más sintaxis de este tipo. Lo que quiero que se vea de que hay dos tablas y están relacionadas por un campo. ¿Por qué? Por el código de editorial, porque yo he dicho no quiero guardar todos los datos de la editorial en la tabla de libros. Entonces los separo en otra tabla y los relaciono normalmente por un código. Acá en esta tabla lo llamo código editorial porque ya existe un campo código, no conviene llamarle, bueno, lo más lógico sería código editorial. Y si no hubiese un código, también llamarle código editorial para que esté relacionado y nos referencie y nos recuerde que es al de la tabla de editoriales. Bueno, y yo en realidad, se fijan, bueno, ahí ya está el select. Yo el select, siempre el from, yo indico una tabla ahí, el from. Y después en el join, yo puedo hacer el join con muchas otras tablas. Yo acá podría hacer otro join y, qué sé yo, hacer un join con una tabla que sea así como está editoriales. Podría tener un código, por ejemplo acá, código de tema y que tenga libros que sean de misterio, libros de aventuras y tenga una tabla de tipos de libros donde tenga el código del tipo de libro y la descripción si es un libro de misterio u otras cosas. O sea, join se pueden enlazar con muchas otras tablas. No es raro de que yo tenga varias relaciones con otras tablas. Acá es lo más sencillo, una tabla de libros y yo he separado la información de las editoriales en otra tabla, en la tabla de editoriales. Y los vinculamos por en el join siempre tenemos que tener en cuenta el emparejamiento o lo hacemos con respecto a los dos campos de cada tabla. Libros.código editorial, editoriales.código. Y yo cuando se lo pase, haciéndolo un poco más completo, aparece el concepto de lo que son los alias. Volvemos al que yo les había pasado. Y yo cuando creo una tabla, es muy común en SQL crear los alias. Yo ahí creo un alias. From libros as li. Le creo un alias. Yo en el resto del comando tselect puedo hacer referencia a la tabla libros. En vez de escribir acá libros completos, yo pongo li.código as código. También puedo crear alias para los campos. Ahí creo un alias.
Los alias son otro nombre como puedo hacer referencia al campo ese. Cuando yo creé el alias Eddie, entonces acá en vez de poner editoriales, pongo Eddie. Es el alias de la tabla editoriales. Y Lee es el alias que he creado. Normalmente los alias son nombres cortos. Sí, es muy común de que haya campos que coincidan entre una tabla y otra. Es muy común de que haya campos que coincidan, pero tiene información distinta. ¿Qué tiene el código en la tabla de libros? Es el código libros. Si te fijas acá en el primer listado, es el código de libro. No, perdón, ¿dónde estaba? El código libro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, y en la tabla, ¿cómo en el select voy a hacer referencia si quiero imprimir el código libro? Mira, li.código, haz código libro. Y si quiero recuperar el código de la editorial, es edi.código, haz código editorial. Entonces, ahí lo voy a ejecutar y vamos a ver que este select, el tercer select, ahí tenemos código libro. Acá me aparece el alias que he creado, código libro. Código de editorial. Código editorial, 2, 1, 1, 2, 2. Entonces, cuando yo no puedo poner, acá puedo poner título solo, porque sabe que título nada más está en una de las dos tablas. Cuando hay ambigüedad de campos, como es el código en un select con múltiples tablas es ambiguo. ¿De qué tabla estoy sacando? Si yo acá nada más pongo que quiero imprimir el código y pongo código solo, me tiene que dar un error. Porque ¿de qué tabla estoy sacando el código ahí? Ambiguous column name. Yo no he dicho acá cuál del código es. ¿De la tabla código? ¿De la tabla editoriales? ¿O el código de la tabla libros? Entonces tengo que decir, no, quiero el código de la tabla libros. li.código y le voy a crear un alias. O no, puedo no crearle un alias ahí. Y ahí está funcionando. Si vemos el tercer select, ahí está el código li.código, es el código libro. Título, ahí está, autor, precio, nombre, dirección de la editorial y el teléfono de editorial. Coménteme por el chat si se entiende un poquito esto de relacionar dos tablas. O sea, que no puedo con un select si no indico de las dos tablas. Cuando quiero recuperar información de dos tablas, tengo que hacer un join. Tengo que unirme a la otra tabla y rescatar datos. Necesito, cuando trabajo con más de una tabla, cuando trabajo en una sola tabla es muy fácil el select. Pero cuando ya empiezo a vincular varias tablas, ya tengo que empezar, los selects se van a complicar en algunas situaciones. Porque en algunas partes del programa será fácil, tengo que listar todas las editoriales. Es este select, que veíamos este de acá. Trabajo con una sola tabla. No es que los selects siempre tienen que trabajar con muchas tablas, pero es común que en muchas situaciones tengan que trabajar con varias tablas. Deben ser exactamente, en la comparación, deben ser campos del mismo tipo. Código es integer. Código editorial es integer. El código de la editorial que yo tengo acá en la tabla libros tiene que existir en la otra tabla. Fíjate, vamos a hacer que el libro, el Aleph, esté en la editorial 20. En la editorial 20. ¿Qué va a pasar? El Aleph no se va a recuperar. Si yo lo ejecuto y vamos a ver, el Aleph no se recupera porque no puede hacer el join. El join no lo puede hacer. Si hiciera un left join, a ver. Bueno, acá se lo complico. No sé si, a ver, Servando Módica, te explico. A ver, a vos no quería empezar a complicar, pero hay lo que se llama un left join. ¿Qué hace el left join? Cuando un código de editorial no existe, porque el libro, el Aleph,
pertenece a la editorial 20 y la editorial 20 no existe. Las editoriales nada más están la 1, 2 y 3. Si yo hago el left join, lo que va a hacer, hace un apareo y busca una editorial que no existe, nulo se dice. No existe una editorial con código 20, pero sí existe el libro, el Aleph, que es de Borges, que vale 34 pesos y pertenece a una editorial que no existe, ¿sí? Que no está cargada. Si yo utilizo el join, que es lo más común utilizar el join, no me lo recupera. Todas las filas que están enlazadas con códigos de editoriales que no existen no aparecen. Acá vemos que no aparece el libro, el Aleph, porque esta editorial no existe. Si volvemos a 2, que sí existe, ahí vamos a ver que la 2 sí se recupera. El Aleph se recupera porque pertenece a la 2, que es MC. La editorial MC es la que tiene código 2. Sí, como estás ahora viendo, tiene que ser igual. Tienen que ser el mismo tipo y además existir. En esta tabla libros va a recuperar siempre y cuando ese código editorial exista en la otra tabla. Si no existe, esta fila de la tabla libros no se muestra, salvo que haga el left join. Bueno, vamos a otro. Entonces, esto queda como primer ejemplo para empezar a ver, para cuando pasemos ahora hagamos un programita con varias tablas. Y el que vamos a hacer con varias tablas es algo que ya habíamos empezado. Vamos a trabajar. Bueno, acá está la explicación, después se lo subo. Vamos a trabajar con estas tablas. Y lo vamos a primero hacer a modo de ejemplo acá en el SQLite Online. Vamos a trabajar con la tabla artículos que ya habíamos trabajado anteriormente. Ya hicimos el programa para administrar artículos de nuestra pequeña aplicación en Android. Pero ahora vamos a mejorar. La tabla de artículos, lo común es de que tengamos los artículos pertenezcan a un determinado rubro. Entonces vamos a los rubros a guardarlos en otra tabla. Y vamos a trabajar con estas dos tablas. Lo vamos a probar primero. Voy a crear estas dos tablas y vamos a insertar algunos datos. Drop table if exit rubros. Bueno, la idea, voy a insertar insert into rubros. Voy a cargar 3 rubros. En el rubro descripción voy a guardar por ejemplo, frutas. Voy a guardar verduras y voy a guardar carnes. Bueno, acá no hay ningún problema si yo hago un select y muestro código descripción from rubros. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, tenemos código, descripción. ¿De acuerdo? El código no lo indico acá porque lo hice que se genera automáticamente. El código frutas va a ser código 1, verduras 2, carnes 3. Y voy a insertar un artículo. ¿Cómo serían las inserciones? Insert into artículo. Voy a hacer que el código se genere automáticamente. La descripción, el precio y el código rubro que pertenece. La descripción, por ejemplo, vamos a hacer el cuadril. Imaginemos carnicería, el cuadril, el precio es 350 y el código rubro, ¿qué número tengo que cargar acá? Díctenme por el chat. ¿Qué número tendría que poner acá el código rubro? Si es el cuadril es una carne, ¿qué código rubro tengo que cargar? Por el chat me dicen que tengo que cargar el código. ¿Qué código tengo que cargar si el cuadril es una carne? ¿Qué número cargo acá?
según los datos cargados previamente. Código 3. ¿Todos de acuerdo? Que acá tengo que poner sí o sí el número 3. Porque la carne es código 3 tiene. Según el orden que los inserte acá, fruta es 1. Acá lo estamos viendo, el select además. Al código 1 es fruta, 2 verduras, 3 carnes. ¿Sí? Cargamos otro, supongamos mandarina. Entonces será el código 1. Pera, lo vamos a hacer más barata la mandarina, creo 65. Vamos a hacer mandarina, kiwi, es caro, 200. Y finalmente vamos a insertar una verdura, o sea, por ejemplo, tomate, que está caro ahora, 120 pesos, código 2. ¿Todos de acuerdo? Si yo ejecuto e imprimo asterisco from artículos, si lo ejecuto, tenemos, acuérdense, las pestañitas en este sitio. Siempre el primer select aparece en la primera pestaña, tengo que tocar la segunda pestaña y ahí tengo el segundo select. Código, descripción, precio, código rubro. En algunas situaciones me dice imprimir toda la descripción de artículos con su precio. Yo nada más trabajo con con esa única tabla de artículos. Vemos descripción, precio. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero imprimir a qué rubro pertenece cada uno de estos artículos? Entonces ya no me alcanza con imprimir. Primero que no me sirve. Si me dice, hágame un listado de todos los artículos con los rubros a que pertenece. Tenía poco sentido que se imprima cuadril, precio tanto y aparezca un 1 al lado. El rubro 1. No, lo que tiene que aparecer es la descripción del rubro. Entonces tengo que recuperar la descripción de la tabla de rubros. El select sería, yo quiero recuperar la descripción de los artículos. Pero como voy a trabajar con las dos tablas, los dos campos coinciden. Las dos tablas tienen campo de descripción. Yo pongo descripción, voy a tener digamos, me va a generar un campo ambiguo. Entonces, debe decir de la tabla de art.descripción, voy a mostrar el precio y de ru.descripción a description from artículos as art. Y join con rubros as ru on art.código rubro que sea igual a ru.código. Y si ejecutamos, vamos a ver que hemos recuperado. El cuadril es carne, la mandarina es fruta, el kiwi es fruta, el tomate es verdura. Analicemos. Primero, ¿de qué tabla? La tabla principal acá normalmente es artículos. Yo voy a obtener, uno está trabajando con artículos. En un momento necesitas obtener el rubro que pertenece a ese artículo. Entonces hace el join con la tabla de rubros. Crea alias para esas tablas. As, ar, as, ru. Es muy común crear alias. Si no queremos alias, tengo que poner todo el nombre de la tabla ahí. También funcionaría si no quiero crear alias. ¿Sí? Pero es muy común, van a ver, siempre se van creando alias, que es un nombre más cortito de la tabla que uno da. Cuando hace el apareo con la tabla rubros, tengo que, después de la palabra on, tengo que indicar los dos campos por el que hace el apareo. Código rubro con el código de rubro de la tabla de rubros. Código rubro con código. ¿Cómo hacemos on? Ar.código rubro. Ar es el alias de la tabla artículos. Ru.código, o sea, de la tabla rubros, que si el alias es ru, accedo al código. Bueno, y ahí está el emparejamiento de las dos tablas, lo que es el apareo de las dos tablas, y puedo recuperar
como la descripción se llama igual en las dos tablas, esta es la descripción del artículo, pero esta es la descripción del rubro. Se llaman igual, es muy común que haya campos que se llamen igual. Entonces yo tengo que decir, de ar.descripción, le creo un alias para que cuando se muestre arriba aparezca descri artículo. Si no creamos alias, uno diría, ¿va a funcionar igual? Sí, acá en este sitio va a funcionar igual. Me aparece descripción. Y si acá no le creo alias, también debería funcionar. Si no creo, fíjense que el tercero también funciona si no creo alias. Nada más que pone descripción acá arriba. Se da que después cuando nosotros trabajemos desde Android, es muy común uno a crear un alias descri artículo, porque después uno va a hacer referencia a ese alias. ¿Sí? Pero, como digo, no es obligatorio. No es obligatorio. O sea, podría directamente, eso sería lo mínimo que debería funcionar. Y si no creo alias para las tablas, tengo que poner el nombre de la tabla completo acá, el nombre de la tabla completa acá. Pero como les digo, crear alias es muy común en SQL. Cuando trabajen en la otra materia van a ver que constantemente están creando alias para los campos y para las tablas. Los campos, aquellos que coinciden en nombres. A ver, confírmeme que se entendió esto. Se lo mando por el... ¿sí? Dijimos, se lo mando por el chat ahí del campus para que lo tengan y lo prueben en el sitio después. Porque ahora vamos a pasar a codificar nuestra aplicación que haga esto desde el Android. Vamos a hacer una aplicación que cuando yo dé de alta un artículo me aparezca un spinner y que yo abra el spinner y seleccione rubros. A ver, no se entiende cómo se relacionan. Se relacionan por el código. Hagamos, si yo pusiera el código acá. Código. Los voy a cargar manualmente a los códigos. Y este va a ser el 1. Este el 2. Este el 3. Cuando yo cargo acá la tabla de artículos, yo tengo que decir a qué código de rubro pertenece este artículo. Entonces yo acá tengo que poner el número. ¿A qué código de rubro pertenece cuadril? Yo puedo elegir cualquiera de esos tres números. Como sé que cuadril es una carne, pongo un 3 acá. Como sé que la mandarina es una fruta, inserto un 1 acá. Este 1 coincide acá. El kiwi pongo un 1, que es una fruta, y tomate pongo un 2 porque es una verdura. Eso es... ese es el objetivo de relacionar. Imaginemos esto es como un puntero. Si yo te diera esta tablita de datos, a ver, cuando yo lo ejecuto, yo tengo en este primer select, yo te digo, te doy esto. Te doy esto y te doy una tabla diciéndote, acá están los rubros. 1 es frutas, 2 verduras, 3 carnes. Y después te doy otra tablita y te muestro todos los artículos. Este segundo select y te digo, bueno, estos son los artículos que vendemos. Vendemos cuadril que pertenece al rubro 3. Y si yo te digo pertenece al rubro 3, ¿te dice algo? En realidad no te dice nada si no ves la otra página. Si venís acá y decís, el 3 es carnes. Venimos acá, el rubro mandarinas, ¿a qué rubro pertenece? El 1. ¿Qué es el rubro 1? Vengo a la tablita y veo es frutas. Vamos al select, acá tomate, tengo un 2. Vengo a esta otra tablita, el 2 es verduras. Entonces, esa relación que hay entre las dos tablas se dice que están relacionadas. El código rubro apunta a una determinada fila de la tabla de rubros. Según el número que yo cargo acá, este estaría apuntando acá, este es el tercero. Este de acá estaría apuntando al primero. Este de acá estaría apuntando al primero. Yo podría tener, por ejemplo, en un supermercado, supongamos que, o en una, ¿qué vendría a ser esto? En una venta, nada más un lugar donde venden frutas, verduras y carnes, podría tener 500 artículos, tendría 500 insert de estos.
pero tendría nada más 3 insert en la tabla de rubros, porque manejo mi empresa 3 rubros: frutas, verduras y carnes. Yo no quiero almacenar toda la información de los rubros acá dentro de la tabla de artículos, porque uno diría, para este problema, por ahí convendría poner pack y poner acá rubro o descripción rubro y ya lo solucionamos. Fíjense que yo hice descripción rubro y ya borro ahí toda la tabla rubros y todo lo manejo acá. Es más, ni descripción rubro, lo llamaría rubro, lo hago texto y cuando cargo, acá cargaría, en vez de un 3, cargaría el rubro que pertenece, o sea, pondría que pertenece al rubro carnes o verduras, el texto directamente. Pero se da de que, si bien esta tabla es chiquita en este caso, pero podría tener más campos, como veíamos en el otro problema, que yo tenía libros y editoriales. Yo no podía decir, bueno, pongo el nombre de la editorial en libro, pero después necesitaba almacenar el teléfono de la editorial. No le puedo guardar el teléfono editorial en cada libro. Entonces se lo particiona. Son dos entidades, dos conceptos distintos, lo que son los artículos, que son los rubros. Y se lo lleva y se lo particiona en 2 tablas. Tal vez a medida que vayan viendo más problemas después, van a entender cómo relacionar. Porque se complica cuando hago esto. Pero esto lo hace el mismo SQL, este apareo. Yo sé que estas 2 tablas están relacionadas por el código rubro. Y yo sé que acá tengo el código rubro y en esta otra tabla tengo la descripción del rubro. ¿Para cuál? Para el código que yo tenga. Si yo tengo el código 3, yo sé que voy a la tabla de rubros y el código 3 tiene almacenado carne. No sé si te ha quedado algo más, Ivanovich. Si no, después con otros problemas más va a irse dilucidando un poco esto de tablas relacionales. Seguramente en la otra materia es donde van a trabajar más profundo este tema. En esta materia en realidad nos vamos a Android nosotros. Espero que en la otra materia vean profundo la parte de SQL. Como les digo, en esa materia presten atención a todos los contenidos, todo lo que pueden buscar en internet. Una de las actividades donde hay más trabajo en realidad cuando en las empresas son los administradores de base de datos. O sea, uno seguramente va a tener que administrar base de datos y va a tener base de datos con decenas o cientos de tablas donde se administra información. Después de los administradores de base de datos están los programadores que se le asignan ciertas funcionalidades que tienen que hacer o trabajar con esas bases de datos. O sea, una base de datos puede tener decenas de tablas, como les digo, y muchas de ellas van a estar relacionadas una con otra. A medida que vayan viendo en otra materia problemas en los que tienen que guardar información, ustedes van a ir viendo que, supongamos, tienen que guardar la información de la Santo Domingo y tendrán la tabla alumnos, tendrán la tabla profesores, la tabla sueldos por mes, carreras, las materias, cursos por turno. O sea, va a haber montones de tablas y uno tiene que empezar qué información va a guardar en cada tabla y qué relación va a haber entre una tabla y otra. A medida que resuelven problemas más complejos, van a ir entendiendo. En realidad, esto es lo más sencillo que podemos hacer trabajando con 2 tablas, con esta tabla de artículos y rubros. A medida que uno busque problemas más complejos, va a tener que trabajar con más tablas. Así que dejamos hasta acá como... Ahora vamos a hacer en Android una aplicación que nos permita, como les digo, vamos a hacer el alta de artículos y cuando cargue el artículo voy a hacer que aparezca en un control spinner la lista de rubros que tiene la empresa. Eso lo hace más complejo la aplicación, pero vamos a eso. Hagamos el programa. Vamos a crear la aplicación. Vamos a hacer, le llamamos base de datos 2. Vamos al base de datos 3. Ah, sí, el código ese que teníamos. Ahí se los paso por el campus. Ahí está pasado en el campus. Ese, acuérdense que es para probarlo en el sitio SQLite o cualquier aplicación que les permita ejecutar comandos de SQLite. Cuando ustedes vean MySQL, va a variar un poco los tipos de datos text. No se llaman text, sino son varchar. Los real se llaman floats.
integer creo que es in. Hay algunos nombres de campos distintos. Los gestores de base de datos, algunas sintaxis varían. Los insert va a ser todo igual, los select va a ser todo igual, si bien hay variantes del select. Primero vamos a justamente repasar, crear la clase donde se van a crear las tablas. Vamos al paquete y hay botón derecho, New Class. Me equivoqué, vamos a crear una nueva clase, New Class. Y acá vamos a crear la clase admin SQLite Open Helper, que tenemos que hacer una clase que herede de la clase que ya viene SQLite Open Helper. La busco acá para no tener que escribir todo esto. SQLite Open Helper está en el paquete Android database.sqlite. Si no, tenéis que escribirlo. Era más fácil browse, buscarlo y empezar a escribirlo. Bueno, entonces la clase yo la llamo igual a la clase padre, pero le agrego el admin, un administrador, el SQLite Open Helper. Pero puede tener cualquier nombre, sería la clase que vamos a crear. En esta clase es donde vamos a crear las tablas. Finish. Y implementamos el constructor. Hemos dicho que estamos trabajando con el primer constructor, el más sencillo, que tiene un parámetro menos que el otro. Y no hay que hacer nada del constructor, pero sí hay que implementarlo, porque este llama al constructor de la clase padre. El que nos importa donde hacemos la lógica es en el onCreate. El onCreate se va a ejecutar por una única vez, donde vamos a crear las tablas. Entonces hay arg0, el parámetro que viene, que es un objeto de la clase SQLite Database. Tiene el método SQL y le tenemos que pasar el comando SQL para crear la tabla. La tabla justamente la voy a copiar, que ya seguro que funciona, es esta de acá. Créate artículos. La voy a copiar exactamente. La voy a pegar acá. La traje y la pegué dentro de las comillas. Y para que quede más ordenada, dijimos que podemos ir dándole un salto de línea. Código. Descripción. Doy Enter. Acá doy Enter. Y ¿dónde puedo hacer? Ahí voy a hacer Enter. Bueno, ahí quedó el primer créate. arg0 exec SQL. Y traigo el comando SQL. Esto está ahí. Tengo que subirlo para que no dé error en Java. Fíjese, todo un string. Recién ahí es cuando el Eclipse, si yo acá doy Enter, me lo ordena. Código. Y lo voy a cortar ahí también. Bueno, ahí se lo paso. Este no va a variar más. Si los que lo están haciendo quieren tenerlo exactamente, esto es el que funciona, seguro. Si copian eso, ahí se lo paso por el campus. Este es el código para crear las dos tablas. Ahí les pasé en el campus el método. Ahí les pasé la clase admin SQLite Open Helper. Bueno, y ahora vamos a la interfaz visual. Vamos a hacer en dos activities. Vamos a hacer uno para hacer el mantenimiento de rubros y el mantenimiento de artículos. Vamos a hacer primero para poder el botón para hacer mantenimiento de rubros. Y otro más va a ser el mantenimiento de artículos.
En otros activities vamos a hacer para poder agregar rubros, borrar rubros. El primero que vamos a hacer para agregar rubros, es lo más sencillo, es lo que ya vimos el otro día. ¿Sí? O sea, agregar filas en la tabla rubros va a ser muy sencillo. Tenemos que cargar la descripción del rubro, Enter, o presionar un botón y se va a agregar el rubro. Pero los vamos a hacer en dos activities separados, en otras ventanas. Esta va a ser nuestra ventana principal donde voy a poder administrar rubros y artículos. Mantenimiento rubros. Voy a llamar a otro activity. Acá voy a hacer un botoncito en clic y voy a llamar a... El método se va a llamar mantenimiento rubros. Así lo voy a llamar. Mantenimiento rubros. Creo el otro activity. Vamos a hacer el otro activity. Dijimos File, New, Other, Android Activity y lo vamos a llamar mantenimiento rubros. Mantenimiento rubros. Listo, el mantenimiento rubros. Básicamente la interfaz visual vamos a pedir que ingrese descripción del rubro. Vamos a mostrar en un hint. Y un botón que diga agregar. El botón agregar. Volvamos todavía al primero, al Main Activity. Acá dijimos que cuando presione, ¿qué botón va a ser? Cuando presione mantenimiento rubros, voy a lanzar el otro Activity. El botón mantenimiento rubros vamos a hacer para llamar el otro Activity. Mantenimiento rubros. Cuando presione este botón, vamos a la lógica en el Main Activity. El Main Activity, borro este. Public void mantenimiento rubros. Viene el view y acá voy a lanzar el otro Activity. El otro Activity, dijimos, creamos un objeto de clase intent. Y que tengo que importar la clase intent y poner el nombre de la otra clase. Mantenimiento rubros. Punto class, el compilado. Y lanzamos la activity start activity. Intento 1. Acá ya debería aparecer el otro activity, ¿cierto? Si yo ejecuto para controlar, que estamos todos bien. Hasta ahora nada más, lo único que tenemos una ventana con dos botones. Cuando presione este, quiero que aparezca el otro activity, el de mantenimiento rubros. Y ahora vamos a hacer la lógica después en el mantenimiento rubros para que se puedan agregar los rubros. Si vemos, ya tenemos la interfaz. La principal dijimos que son los dos botones. Si yo presiono el botón mantenimiento rubros, se lanza el otro activity y me va a pedir descripción de rubro y agregar. Todavía no hemos hecho nada. Acá vamos a hacer un insert en la tabla de rubros. Yo voy a cargar una descripción de rubro, frutas, agregar y debería hacerse un insert en la tabla de rubros. Vamos a esa actividad. O sea, vamos a estar trabajando en la segunda actividad. Desapilo y vamos al agregar. El texto agregar y el on click agregar. Vamos al mantenimiento rubros. Mantenimiento rubros, borramos lo del menú. Acá tenemos solamente un edit text. Grabamos. Edit text 1. Importamos la clase edit text. Edit text 1. Edit text y llamo al find view by ID. r.id edit text 1 y vamos al agregar public void agregar. Esto es lo que vimos todavía el otro día por el hecho de que estamos trabajando únicamente con la tabla de rubros. Pensemos que hay una sola tabla.
Entonces, empezamos toda la lógica por insertar. Dijimos, creamos un objeto de la clase admin SQLite Open Helper. Admin SQLite Open Helper. Cuando lo creamos, al admin SQLite Open Helper le pasamos la referencia a este activity, el nombre de la base de datos, por ejemplo, base 1. Dijimos null y la versión. Después creamos un objeto SQLite Database. DB yo le llamo de database. Importamos la clase SQLite Database. Y a partir del objeto admin que acabamos de crear, llamamos getReadable Database, este método. Tenemos la referencia a la base de datos. Creamos un content value que representa un registro, o sea, los datos que vamos a cargar, el rubro. Creamos el objeto de clase content values. Y seguidamente registro, llamamos al put era, si no me equivoco. Dejen recordar. Estamos por insertar, sí. Para el campo, a ver, si no me equivoco, voy a abrir lo que hacíamos el otro día en el main activity, puts, ¿sí? ¿Se acuerdan? El content value tenemos que insertar todos los campos. Hicimos ayer el de autos. Voy a cerrarlo y puts, el nombre del campo que dijimos la tabla de rubros se llama descripción. Y el valor va a ser lo que tiene el edit 1. getText.toString. Y seguidamente del database llamamos al método insert. Insertamos en la tabla rubros el num column hack. Dijimos que normalmente le pasamos null. El registro con los datos. Cerramos la base de datos. Borramos el edit 1. Y todas MakeText le decimos los datos, el rubro fue cargado. Y la duración del toas.lengthlong.show. Y ahí estaría. Si lo probamos, debería permitirnos, vamos a cargar el par de rubros, algunos rubros. Bueno, acá debería estar. Si yo mantenimiento rubros, voy a cargar, por ejemplo, frutas, agregar, el rubro fue cargado, verduras, carnes. Bueno, ahí cargué 3 rubros, teóricamente se han hecho los insert. Si queremos controlarlo, tenemos que ir al File Explorer por ahora, porque no hemos hecho la consulta. Data, com, example, database, com, example, base de datos, digamos, a base de datos 3, database, base 1, la expulsamos o la sacamos, la disponemos en el escritorio. Y poco suerte, tenemos que usar un programa que lo pueda abrir, que yo decía que tenía el DB Browser for SQL.
y abro ese archivo, porque en la base de datos en realidad acá en SQLite es un archivo en sí mismo que lo guardé en el escritorio. Tengo que ver todos los archivos que hay en el escritorio y ahí está la base 1. Abro, tiene las dos tablas, ¿se acuerdan? Artículos, rubros. Si yo acá ejecuto un SQL, select, código, descripción, from rubros, debería mostrarme todas las filas. Frutas, verduras, carnes. Si yo imprimiese, pero de la tabla de artículos, me tendría que mostrar ninguna fila, porque no hemos hecho todavía carga en la tabla de artículos. Bueno, entonces hasta acá tenemos hecho la carga, la inserción en la tabla de rubro. La que más me interesa ahora, más compleja, y veamos que se entiende, la que más me interesa es ahora hacer la de, les paso hasta acá, bueno, después le paso todo. Una vez que terminamos, le paso todo para no ir pasando de trozos, por si modificamos algo. Pero acá hemos hecho lo mismo que hicimos ayer, inclusive la semana pasada, hacer un insert en la tabla de rubros. Vamos a lo más complejo, ahora vamos a tratar de hacer el insert, pero en la tabla de artículos. Pero para insertar la tabla de artículos, primero tenemos que consultar los rubros para mostrarlos en un spinner. Entonces, nos ubiquemos. Nuestra ventana principal. Mantenimiento de rubros, ahora vamos a hacer mantenimiento de artículos. El mantenimiento de artículos vamos a disponer un botoncito. Pues ya hemos puesto un botón, mantenimiento de artículos. Entonces, vamos a hacer mantenimiento artículos. Este método va a abrir otro activity. Vamos a crear un tercer activity. Botón derecho sobre la base, está mal acá, base 3. Y New, Other y Android Activity. Vamos a crear mantenimiento artículos. Mantenimiento artículos. Mantenimiento artículos. Esta ventana, ¿cuándo se va a disparar? Cuando desde la principal se presione el botón mantenimiento de artículos. Mantenimiento de artículos desde la principal va a ser esto. Lo mismo que esto. Mantenimiento artículos. Entonces va a llamar al activity mantenimiento artículos. Perfecto, ahí ya tenemos, o sea, ya si lo ejecuto debería abrir la otra ventana perfectamente. Sí, se puede hacer eso, pero complicaría ahora, les voy a complicar el mundo ahora. Porque primero hay que hacer una consulta, a ver si ya está esa descripción, pero sí se puede hacer. ¿Sí? Después si querés te lo paso en particular, pero no me quiero detener con eso, porque ya a lo que vamos a ver ahora ya es complejo. Y eso también, tengo que hacer un select, ver si la descripción ya está en la tabla de rubros, esa descripción. Y si ya está, mostrar un mensaje y no hacer el insert. Pero paso ahora, porque si no se me acabaría el tiempo, ya esto que vamos a hacer, ya van a tener dudas seguramente lo que voy a hacer. Bueno, en este momento, como digo, ya tenemos mantenimiento rubros, el que ya vimos recién, que abre el segundo activity que habíamos creado. Y el mantenimiento de artículos llama a este activity que todavía no he puesto nada. Vamos al mantenimiento de artículos, este tercer activity. Mantenimiento de artículos. ¿Qué tenemos que hacer? Si recordamos que en la tabla de artículos yo tengo que pedir que ingrese el operador la descripción del artículo. Vamos a pedir que ingrese acá la descripción del artículo. En el hint vamos a decir descripción del artículo. También tiene que cargar el precio. El precio es este 42. Para que pueda cargar valores. Precio. Acá que diga precio. Y tiene que cargar, esto es lo más importante, no tiene que cargar, no tendría sentido que se le pide cargar el código rubro. Si bien se le podría pedir código rubro, pero sería muy difícil al operador recordar los códigos de rubros. Lo mejor sería mostrarle un spinner que muestre todas las rubros que tiene la empresa.
Y acá es donde vamos a ver donde se complica. Entonces vamos a disponer un spinner. El spinner está en el for widgets. Vamos a disponer el spinner. Y después un botón para agregar. Igual que en el otro. Acá el botón agregar. Agregar. Vamos a agregar el artículo. Pero va a ser más difícil mostrarlo del spinner antes. Acá haremos luego el agregar. Pero ahora vamos a ver cómo hacer para que el spinner aparezcan todos los datos de los rubros. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer a ver distintas formas, a ver cómo llegamos a hacerlo. Vamos al mantenimiento artículos. .java. ¿Sí? En este es donde vamos a tener los dos editText, editText 1, editText 2 y el spinner 1. Vamos a importarlos a las clases, obtener la referencia editText 1 lo mismo, el editText 2, el spinner 1. Lo voy a hacer en otro método. ¿Cómo hacer? Voy a hacer en otro método cargar o cargar rubros, le voy a llamar. Cargar rubros. Este método no está, me dice hay un error. Bueno, pero le vamos a decir que me lo cree. Y ahí está creado. Y vamos a hacer la lógica. Yo para los rubros, ¿cómo voy a hacer? Lo vamos a hacer primero sencillo y después vamos a ver que no nos sirve, pero para que lo entiendan. Yo tengo que recuperar todos los datos de la tabla de rubros, todas las descripciones. Entonces voy a tener que, todo con respecto a la base de datos tengo que trabajar. Entonces, admin SQLite open helper. Pasarle el dis, no, base 1, acordarse bien el nombre de la base de datos, null y siempre 1 que es la versión. SQLite database de admin get querytable database para que pueda escribir. Voy a recuperar, voy a importar. Voy a crear un objeto de la clase cursor para recuperar los datos, registros, la clase cursor la importo y del db punto dijimos que llamamos al raw query, es lo que vimos el otro día para recuperar a ver, raw query que tiene dos parámetros, pero el que nos importa es el primero. Select código descripción from rubros. Null. Fíjense que acá voy a recuperar todos y voy a crear un array list de tipo string. Le voy a llamar lista 1. New array list de tipo string y voy a empezar a añadir el array list, lo tengo que importar, java util y voy al while mientras registros punto dijimos move to next, vamos a empezar a avanzar en un ciclo repetitivo, ir avanzando el puntero dentro de ese select y vamos a ir agregando la lista 1 lista 1.adds y cómo recuperamos, vamos a mostrar la descripción nada más, la descripción. Entonces voy a indicar de registros get string
y ahí pongo un 1. ¿Por qué un 1? Porque quiero recuperar la columna 1. Está la columna 0, columna 1, la descripción. Cuando sale database.close, creo un array adapter para vincularlo con el array adapter, adaptador 1 con el spinner, new array adapter, y le paso this android.r.layout simple, y acá como era, siempre me olvido, simple list item, no, simple spinner item, y le paso la lista 1. Importo el array adapter y vinculo el spinner 1 set adapter y le paso el adaptador 1 que acabo de crear. Si me creen, debería ahí cargarse. Vamos a ver si es verdad. Con un poco de suerte, ahí debería, cuando yo llame mantenimiento de artículos, funcionó. Si se fijan, aparece nuestro spinner cargado. Yo tengo que cargar la descripción, lo que yo quiera, el precio, pero los rubros no le dejo al operador cargar cualquier rubro. Le muestro un spinner con los rubros que tiene nuestra empresa. Frutas, verduras, carne. O cualquier otro rubro que quiera agregar. Supongamos que se expande la empresa y además vende juguetes. Agregamos este rubro, volvemos al principal, mantenimiento de artículos, y debería aparecer nuestro spinner, el nuevo elemento que son los juguetes, nuevo rubro que maneja. ¿Se entendió hasta acá? A ver, fíjense si se entendió cómo cargar. Cuéntenme si se entiende cómo cargar los rubros. Cuéntenme por el chat qué parte no se entiende acá. Porque en realidad lo vamos a hacer distinto, no nos va a servir para mucho esto. A ver, sí, va a servir para que se entienda nada más. A ver, cuéntenme por el chat. Alguien dice que se entiende. A ver, no los quiero asustar, digamos, el parcial esto no va a ir. En el parcial va a ir con una sola tabla. ¿De acuerdo? Ya mismo les digo que el parcial no vamos a estar trabajando con varias tablas. Tienen que poder hacer con una única tabla el parcial. Pero en el aprendizaje la realidad es más compleja y hagamos temas más complejos ya que estamos con tiempo. ¿Qué era? ¿Por qué un while? A ver, primero, ¿por qué un while? Porque este select, recordemos qué es lo que hace un select. Un select, acá lo teníamos al select, el de rubro, borramos todo esto. ¿Qué es lo que hace ese? Acá ejecuté, en la tabla rubros tengo 3 filas. El while sería porque cada vuelta del while va a ir recuperando una fila. Cada vuelta del while, la primera vuelta del while, ¿qué me va a recuperar? Move to next, lo que hace apunta a la primera fila, a esta recuperada. 1, frutas. Entonces cuando yo digo acá registros.getString de la columna 1, saca la descripción. ¿Qué descripción? Frutas. Cuando vuelve a repetirse el while, vuelve a llamar move to next. ¿Qué hace el move to next? Vuelve a avanzar y ahora apunta a verduras, 2 verduras, a la segunda fila. Y cuando llamo getString, columna 1, descripción, estoy recuperando verduras. El move to next va devolviendo true si hay más filas. En algún momento el move to next va a devolver un false cuando no haya más filas. Si la tabla tiene 3 filas, ese while se va a repetir 3 veces y va a ir recuperando cada una de las 3 filas. En nuestro programa ya tiene 4 filas porque ya cargué 4 filas en la tabla. Ese while se repite 4 veces y va llamando el método add del objeto de la clase ArrayList. Y la ArrayList es una clase que administra una lista.
podemos imaginar que en memoria tiene una lista así. Va a tener frutas, verduras, carnes, porque nada más es un string lo que va almacenando ese array list. Ese array list guarda un string. Sobre todo en este momento, el que deberían pensar más es move to first. Lo usamos cuando sabemos que me va a devolver, hago un select por el primary key, por la clave primaria, y sé que me va a devolver una sola fila. Yo sé, si pregunto el código rubro, cargo código rubro 3, yo hago move to first con un if, y si me devuelve true el move to first es que lo recuperó ese código de rubro. Si yo pregunto por el código de artículo, uso el move to first en un if. Si voy a recuperar varios, voy a ir llamando a este move to next. Y hay otros, ese que me decís move to last, que no lo he probado en realidad, debe ser mover al último, digo yo, tendré que probarlo. Los que yo uso normalmente, move to first y move to next. Entro en un ciclo con move to next para recuperar todos. Move to first, ir al primero. Me imagino el move to last debe ser ir al último, pero no te lo puedo asegurar. Tendría que probarlo o ver ahí en la documentación. Y eso queda, te dejo para vos para no perder el tiempo acá, pero debe hacer algo así, digamos. Lo importante en el momento, move to first al primero y move to next va avanzando. El próximo next, al siguiente y va avanzando en una lista que uno tenga normalmente. Bueno, pero ahora estamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos ahora cuando hagamos el agregar. Cuando hagamos el agregar yo voy a cargar acá peras, que vale 34, y yo voy a seleccionar que es fruta. Pero cuando yo recupere el dato ahí, ¿qué es lo que me va a pasar? Me va a recuperar frutas y yo no tengo que insertar en la tabla de artículos frutas. ¿Qué tendré que insertar? El código que pertenecen las frutas. ¿De acuerdo? O sea, hasta ahora está cargado ahí ese spinner, lo tengo cargado con todas las descripciones de rubros. Pero yo necesito el código en algún momento. Acá yo necesito el código. Y el código debe estar en algún lugar. Entonces va a variar nuestro programa. Y yo les voy a hacer para ver si se entiende o no se entiende. Seguro que no, pero no importa. Yo lo hago acá. Fíjense, voy a crear una clase. Voy a hacer una clase interna. Voy a crear una clase llamada rubro. Y en la clase rubro yo lo que quiero guardar dos atributos. El código del rubro y la descripción. El constructor de una clase tiene el mismo nombre de la clase. Al constructor va a llegar el código de descripción y voy a copiar al atributo código el parámetro código. Y al atributo descripción le voy a copiar el parámetro descripción. Voy a hacer otro método, ya vamos a ver este método toString, y este va a devolver este método return descripción. Ahora en el array list no lo voy a hacer de tipo string, lo voy a hacer de la clase rubro. El array list va a ser de la clase rubro. Ahora tengo un lista, va a ser una lista de objetos de la clase rubro. La clase rubro tiene dos atributos, código y descripción. Ahora cuando llame el add, ya no le puedo pasar un string como lo estaba pasando acá. Yo tengo que pasarle un objeto de la clase rubro. Y cuando creo un objeto de la clase rubro, tengo que llamar el constructor. Y pasarle el código. El código lo voy a sacar de registros.getString de la columna 0 y a ver si se entiende. Vamos a analizar
hasta acá. A ver si se entiende esto. A ver, lo voy a hacer en 2 pasos. Rubro R1. Lo voy a hacer en 2 pasos, a ver si se entiende mejor. Y lo voy a hacer más, en otro paso más, a ver si se entiende mejor. A ver, pensemos esto, a ver. Ahora, ¿cómo ha cambiado? Si yo creo la lista 1 de la clase ArrayList, pero voy a decir que va a almacenar objetos de la clase rubro, de esta clase. De esta clase que he planteado como una clase interna. Cuando llame para crear un objeto de la clase rubro, fíjense, R1 es de la clase rubro. Tengo que crear, indico el nombre de la clase, está bien, y llamo al constructor. ¿Qué datos tengo que pasar al constructor? Un entero y un string. Código es un entero. Y descripción es un string. Por eso se puede crear el objeto de la clase rubro. ¿De dónde sale el código de la descripción? El código sale del código del rubro que acabo de recuperar. Como es un string, cuando llamo getString, me lo recupera como string al código rubro. Con el parseInt lo convierto a entero. Y acá la descripción se lo paso, creo un objeto de la clase rubro y lo guardo ese objeto en la clase. Ahí guardo ese objeto de la clase rubro en la lista. Y seguidamente nuestro ArrayAdapter va a variar. No va a ser de tipo string, sino va a ser de tipo rubro. Y ustedes dirán, fíjense, el resultado hasta ahora va a ser exactamente lo mismo. Imagino que han quedado un poco acá perdidos, pero a ver, lo voy a tratar de avanzar para ver por qué hago todo este lío. Mantenimiento de artículos. Hasta ahora uno dirá, bueno, pero no pasa nada, si es lo mismo, aparece lo mismo que antes. Están apareciendo, el método toString se está ejecutando, está devolviendo la descripción de cada rubro. Pero yo lo que necesito es el código. Yo voy a hacer cuando presione agregar que me muestre qué código pertenece esa descripción. Voy a agregar para el agregar, hemos dicho, vamos a hacer el método agregar. Y yo lo tengo acá, inclusive lo voy a, para hacerlo más rápido, se nos acabe. Bueno, la lista 1 la voy a hacer global para poderla usar en este otro método. Lo único que le voy a cambiar es esto. Voy a definir la variable lista como un atributo de la clase. Voy a hacer este cambio. La lista 1 la defino acá arriba y acá nada más la creo. Bueno, fíjense qué voy a hacer cuando presione el botón agregar. A ver si... es lógico, no... Hay varios conceptos, por eso ni siquiera lo he puesto en el apunte esto, pero a ver, voy a tratar de... para que se entienda por qué hice todo este lío. Fíjense, yo todo este lío lo he hecho porque antes lo hice fácil y parecía que todo iba a ser sencillo. Yo mostraba las descripciones acá, pero sacar la descripción que hay acá ya lo sabemos hacer con el getSelected
item. ¿Se acuerdan? Para sacar una descripción que tiene un spinner, hay un método que lo vimos en un momento, getSelectedItem, y nos devuelve el ítem seleccionado. Pero yo cuando presiono agregar, fíjense lo que se muestra. No se muestra carne. Bueno, sí se muestra carne. Pero lo que yo quiero mostrar es el código. Fíjense acá, lo voy a cambiar y en vez de descripción voy a mostrar código. Cuando me este código, yo lo que necesito es el código del rubro que pertenece, no la descripción. La descripción es para mostrarle al operador. Yo al operador, quien usa el programa, le quiero mostrar la descripción. Verdura, quiero que seleccione o lo que sea. Pero cuando diga agregar, yo necesito el código de este, y es el código 2. Y este de acá, si selecciono fruta, es el código 1. Y si es este de acá, es el código 3. Y uno me dirán, bueno, pero saquemos la posición de cada uno, pero no necesariamente. Yo podría después, la posición de este no necesariamente va a coincidir con el código rubro. O sea, yo los rubros, ¿dónde tengo el código rubro? Ahí en la tabla, código descripción. A ver, la idea de ese código lo voy a necesitar ahora cuando haga el agregar, porque acá cuando diga agregar, tengo que insertar la descripción del artículo, el precio y el código de rubro. El código, no la descripción. Cuando presione, ya tengo el código. Voy a cargar por teclado la descripción y el precio. A ver, quiero que pensemos un poco lo que es una clase, tal vez acá. ¿Por qué esta clase? Yo voy a crear muchos objetos de esa clase dentro de este while. Fíjense que yo voy creando muchos objetos. ¿Cuántos objetos voy a crear? Tantos objetos como filas tenga la tabla rubros. Si la tabla de rubros tiene 3 filas, voy a traer 3 objetos de la clase rubro. ¿Y qué va a almacenar cada objeto de la clase rubro? Un código y una descripción. Un código y una descripción. Que se guardan ahí. O sea, cada objeto de la clase rubro que se va creando, tiene almacenado 2 datos. El código del rubro y la descripción. Antes habíamos hecho directamente, mostrábamos la descripción en la spinner y se acababa, no estaba asociado. Ahora tenemos en el control array list una lista con todos los códigos y descripciones de rubros. Cuando yo presiono el botón agregar, de la lista 1 llamo un método gets. ¿Y cuál le voy a extraer? El spinner tiene un método que llama getSelectedItemPosition y lo que me va a devolver la posición del ítem seleccionado. Esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, con esa posición yo puedo sacar de la lista el objeto de la clase rubro respectivo. Y cada objeto de la clase rubro tiene 2 campos, el código y la descripción. Y acá lo único que me faltaría, terminemos el alta para dejarlo listo. Lo copiamos de acá porque el alta va a ser igual que esto. Y lo dejamos listo acá. Para dar el alta en la tabla insert, tengo que cargar los campos. Dijimos, los campos eran descripción, precio y código rubro. Tengo que irme acordando de cambiarle 2 y código rubro. El código rubro, ¿de dónde va a salir? Va a ser este. X.código. Insert en la tabla de artículos el registro y vamos a borrar los dos edit text. El artículo fue cargado. A ver, le damos una repasadita, a ver si está puesto todo bien. Saco el código del rubro ahí, en x.código, código rubro. Los campos se llaman descripción, precio, código rubro. Dijimos
descripción, precio, código rubro. El código del artículo se carga automáticamente. Borro los edit text y debería estar funcionando. Vamos a ver si es verdad. Bueno, cuando uno trabaja con varias tablas y se complican las aplicaciones. Se complican, digamos, todas las validaciones. Como recién me dijeron eso de que el rubro no se carguen dos nombres iguales. No hicimos esa validación. Pero pasé esto que era más complejo todavía. En el cual, bueno, yo voy a cargar rubros. Por ejemplo, voy a cargar cuadril 350 y es del rubro de carnes. Digo agregar y ahí se carga. El artículo fue cargado. Si tenemos que controlar, podemos ir a nuestro File Explorer porque no tenemos la consulta todavía. Lo extraemos. Nos vamos al escritorio. La base 1 y abrimos con el programa que yo les dije, el DB Browser for SQL. Dije en el escritorio, no tiene extensión, se llama base 1. Y si hacemos acá el select asterisco from artículos, tiene que estar cargado el cuadril que pertenece al código rubro 3. Y si yo quisiera acá imprimir el nombre rubro, ¿cómo sería? Dijimos, si quiero mostrar acá dijimos, si yo quiero mostrar, dijimos, arti.descripción, precio y ru.descripción from artículos as arti, digo, y join rubros as ru on ru.código sea igual a arti.código rubro. Si ejecuto, ahí tenemos la recupera. Cuadril pertenece a las carnes. Este es el select que vamos a tener que hacer cuando hagamos el listado completo de artículos que hacíamos el otro día, pero ahora trabajando con las dos tablas para recuperar la descripción. Bueno, seguramente esto tendrán que verlo de nuevo el video si quieren analizar un poco, verlo el programa que se los paso. Les voy a pasar ahora todos para que quede como era a forma de dar un poco algo un poco más complejo hoy, ¿de acuerdo? No es para que sufran el parcial, digamos, no trabajar con varias tablas. Vamos a estar trabajando con una única tabla. Tienen que poder insertar, borrar, trabajando con una única tabla. Pero vamos a hacer algunas cosas que sean más realistas, más complejas, así vemos estos conceptos. A ver, ¿de dónde le paso? Ese ya le pasé, ¿cierto? O paso todo de nuevo. Empezamos por el admin SQLite Open Helper. Ese siempre lo van a tener que hacer. Es donde creamos las tablas. Vamos a cerrar este y les voy a empezar a pasar. Ahí les paso. Le paso el Activity Mind primero. La interfaz visual de los dos botones. Los dos botones y el Mind Activity Java, que es el código fuente de los dos botones que llaman a los otros activities. El parcial va a ser me preguntan ahí, va a ser a fin de junio. A fin de junio. Estamos en mayo. A fin de junio. La última semana de junio vamos a hacer. Lunes, martes, podría ser 29, 30 de junio. Después definimos eso. Y después para la promoción tenemos una charla individual con cada uno. Para la promoción charlamos un rato de algunos temas en forma individual. Le sigo pasando. El
Vamos al mantenimiento rubros. Mantenimiento rubros es el que es más sencillo. Tenemos el XML, la interfaz visual, y mantenimiento rubros, el Java, donde hacemos el insert. Nada más hecho un insert. Después tenemos el mantenimiento artículos, que es el donde aparece todo lo nuevo. Mantenimiento artículos, la interfaz visual y el código fuente de mantenimiento artículos, que es donde está todo lo extraño, podría decirse. Y ahí le paso yo esta clase rubro la hice interna, pero podría haber sido una clase a la misma altura. Si yo esta clase la necesitara en varias otras clases, yo hubiese hecho acá. Hubiera hecho una clase rubro y acá hubiera puesto la clase rubro a este nivel y la borramos de la tabla acá. Fíjense que no habría ningún problema. Funciona exactamente lo mismo si planteo la clase rubro independiente y no una clase interna. Fíjense acá, si yo lo ejecuto debería funcionar exactamente igual. ¿Cuándo tiene sentido de que sea una clase que no esté dentro de otra clase? Si esta la hubiera definido objetos de la clase rubro en otra clase. Supongamos un mantenimiento de artículos y otra que sea listado de artículos y también tenga que usar una lista de objetos de la clase rubro. Entonces ya ahí conviene definirlo como una clase externa, o sea, a nivel de las otras. Ahí lo ejecuta y estamos, fíjense, funciona exactamente igual que antes. Aparecen los rubros cargados. Bueno, creo que por hoy día dejamos... Bueno, y algo, ya que estábamos, antes que se vayan, ahí no les dije, fíjense cuando se carga, ¿cómo sabe el array adapter que de la lista tiene que... ¿qué texto tiene que sacar de la lista? Fíjense, de la lista, ¿cómo sabe qué texto tiene que sacar? Tiene que sacar este texto, el que retorna el método toString. Sabe llamar al método toString. Fíjense si yo cargo acá una string que diga hola. Devuelve el toString un hola. Entonces, el array adapter va a ir llamando al método toString del array list, que son objetos de la clase rubro, y va llamando al toString. Y va a devolver este texto que esté acá. Y ahora vean lo que va a devolver. Va a mostrar hola en todos. ¿Sí? El array adapter se encarga de llamar al método toString de cada objeto de la clase rubro. Y es por eso que acá habíamos puesto que devuelva la descripción. Si hubiese puesto el código acá, que devuelve el código, convirtiéndolo a string, código, lo convierto a string ahí fácilmente. Si hago que devuelva código, ahí va a mostrar en el spinner los códigos. Ahí mostraría el código. Y ahí están todos los códigos. Puedo devolver la descripción, el código, cualquier otro texto. Bueno, cerramos con esto y la semana que viene vamos a empezar a ver un poco cómo, por ejemplo, cómo sacar fotos. Vamos a esa parte de administrar algunos recursos que tiene el dispositivo móvil. Uno, sacar fotos, videos y cómo administrarlos. Sí, a ver, una clase... una clase, una actividad. Sí, el mantenimiento rubros, ahí lo pasé. A ver, pero lo paso nuevo. Ahí, mantenimiento rubros.
Si me olvide, ahí está. Mantenimiento rubros, la parte de código y mantenimiento rubros, la interfaz visual. Ahí está. Y en cuanto a la pregunta, una clase de una activity, ¿qué se diferencia en llamar en otro activity el método intent? A ver, no entiendo exactamente la pregunta. O sea, yo siempre tengo que llamar, lanzar otro activity. Lo importante es ¿qué activity voy a lanzar? Ahí le indico qué activity se va a abrir. Lo que no entiendo, ahí yo estoy llamando al constructor de la clase intent y le digo qué activity debe abrirse. Sí, especificame después exactamente. Fíjense, les he pasado ya todos los archivos. Yo creo que sí. Controlen que les haya pasado todos los archivos. Bueno, con esto cerramos. Cierro para que después quede el video para que lo consulten eventualmente. Pero no se preocupen, digamos, esta última parte era para ir a algo un poco más complejo. No lo van a encontrar en la punta, digamos, trabajar con varias tablas. Lo que van a encontrar es obviamente algunos problemas trabajando con una única tabla. En la otra materia van a trabajar con muchas tablas, más allá que lo van a ver a nivel lógico, cómo crear las tablas, cómo relacionarlas, pero no cómo realmente desde una aplicación, toda la complejidad desde una aplicación, todas las validaciones. Desde esa tan sencilla que me decían de que no se pueden cargar dos rubros con la misma descripción, que no hicimos la validación nosotros. O sea, eventualmente se pueden cargar dos acá rubros con la misma descripción, pero van a tener distinto código. Como la clave primaria es el código, lo permite ingresar el SQLite. Siempre no puede haber dos filas con el mismo código de rubro, pero sí en los otros campos que no sean primary key. Si uno quiere controlar, tendría que buscarlo y ver si ya está cargada esa descripción, y si ya está cargada, hace un select, lo recupera. Si ya está cargada, decirle al usuario de que ya se ha cargado un rubro con ese tipo. Si después el que me había pedido, ¿cierto? Mándeme un mensaje y les genero el código eso para validar de que no esté la descripción de rubro repetido. Es muy fácil, hay que hacer un select ahí, una consulta, y el resultado de la consulta, si no lo encontramos, recién hacemos el insert. Es una validación, así como validamos que un text view no estuviera, un edit text no estuviera vacío, acá sería lo mismo. Vemos que no hay una descripción con el mismo texto que yo ingresé. Bueno, nos vemos entonces, cierro, nos vemos semana que viene. Cualquier dudas, que habrá muchas, que mándenmelas por el mail, por el campus, y se las voy contestando sobre los temas que quieren ir avanzando. Entonces cierro, nos vemos entonces.